Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Niklicek, soy profesor docente del Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y hoy día les voy a hablar un poquito de inteligencia artificial y de algunas de las cosas entretenidas que estamos haciendo en el departamento, en la facultad y en la universidad relacionadas con este interesante tema. Bueno, eh, cuando uno quiere estudiar y entender inteligencia artificial, una de las fuentes naturales de información que tenemos es Google, ¿cierto? Es el buscador que concentra alrededor del 90% de las búsquedas que se hacen en la web y es muy natural que vayamos a él a buscar información. Si buscamos AI, o Artificial Intelligence en inglés, resulta que se da un fenómeno súper interesante. Que probablemente la enfermedad con más incidencia en el mundo es el cáncer y por lo tanto hay científicos de todo el mundo trabajando activamente en esto. Hay mucha gente que busca por alternativas de tratamiento, por tratamientos para tratar de entender sus síntomas. Y si hacemos una búsqueda en la web y comparamos los resultados que refieren a inteligencia artificial y refieren al cáncer, nos damos cuenta que encontramos alrededor de 4 veces el número de resultados. ¿Ya? Esto, para hacerse una idea, son 4.000, más de 4.000 millones de resultados. Eso es más que la mitad de la población en la Tierra. Es un número gigantesco y por supuesto súper abrumador, abrumador de información. ¿Ya? Por si es que les parece que el cáncer podría ser algo quizás un poquito rebuscado, bueno, resulta que si uno repite ahora el experimento buscando perros, también en Google, los resultados son relativamente similares. ¿Ya? Entonces, un problema al que nos enfrentamos cuando queremos entender qué es inteligencia artificial ya sea desde la ciencia, queremos entender o queremos entender cuáles son los alcances, queremos entender qué es lo que se está haciendo, queremos entender cuáles son las aplicaciones, cómo empezar a aprender, etcétera, nos encontramos con este mar, con esta avalancha de información en esta, que es una de las fuentes de información naturales de búsqueda, uno de los motores, el motor de búsqueda más utilizado. Y esto puede ser un poquito abrumador y la verdad es que finalmente cuesta entender qué es el concepto, dado que pueden haber diferentes opiniones al respecto. ¿Ya? Hoy día les voy a hablar un poquito en términos muy, muy generales, de cómo veo yo la inteligencia artificial y cómo he podido ir trabajando en esta área desde una perspectiva científica eh, y cómo veo yo que es la inteligencia artificial, en qué estado estamos, etcétera, ¿ya? Haciendo una búsqueda muy simple en Wikipedia, una definición de inteligencia artificial es la que describe las inteligencias que las máquinas o los computadores tienen y les permite, ¿cierto?, imitar algunas funciones humanas, digamos, que están principalmente asociadas con la mente humana. ¿Ya? Esa es una definición que me gusta mucho y que aparece en Wikipedia. Ahora, eh, hay bastantes dentro de los líderes de opinión, hay bastantes opiniones un poco dispares respecto a lo que es la inteligencia artificial, a los alcances que tiene y a cuál es el futuro que nos depara la inteligencia artificial. Yo aquí creo que comparto plenamente la visión que tiene Rodney Brooks, es uno de los padres de la robótica, que considera a la inteligencia artificial como una herramienta y no como una amenaza. Este enfoque es súper, súper importante para la forma en la que hacemos ciencia, dado que está finalmente en nosotros el definir los alcances, limitar y regular los alcances. Se han hecho estos últimos años esfuerzos importantes por regular los alcances que tengan estos desarrollos, tanto en temas de privacidad de información, como ya ahora de manera un poquito más incipiente, lo relacionados con la regulación de la inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial en el mundo. Y esto es importante porque los efectos que esto pueda tener finalmente dependen de cómo se use la herramienta, más que de la herramienta en sí misma. ¿Está bien? La inteligencia artificial es súper transversal. La verdad es que es una disciplina multidisciplinaria en la que confluyen varias áreas de la ciencia y de una u otra forma, si lo pensamos en la perspectiva que les comenté antes, de emular algunas características que
parecen humanas y principalmente asociados al uso de la mente o al pensamiento humano, o estas capacidades humanas que derivan del uso de la mente. Entonces, hay distintos aspectos de la inteligencia artificial que se abordan desde el desarrollo de estos sistemas automatizados. Por ejemplo, algunas que incluyan emular el razonamiento, la representación de conocimiento, la planificación, el aprendizaje, el procesamiento del lenguaje natural, máquinas que sean capaces de escribir texto, interpretar texto, asociar emociones a texto, la percepción, detección de objetos, por ejemplo, la capacidad de manipular objetos, robots o automóviles que sean capaces de conducirse, por ejemplo, etcétera, ¿ya? En este sentido es bien importante el que la inteligencia artificial como disciplina se ha ido desarrollando y ha ido creciendo, digamos, de modo de poder ir emulando con el tiempo estos distintos aspectos de la inteligencia humana. Si bien en general se plantea en la ciencia ficción esta visión más distópica de la inteligencia artificial, donde tenemos inteligencias artificiales que podemos llamar generales o amplias, que tienen muchas capacidades, que aglutinan muchas capacidades. La verdad es que ese es probablemente uno de los largos o uno de los objetivos a muy largo plazo en los desarrollos de sistemas de inteligencia artificial. Por ahora nos encontramos todavía trabajando en tratar de emular aspectos puntuales de esta suerte de inteligencia humana, ¿ya? Larry Tesler tiene una frase, una cita que me gusta mucho, que dice que inteligencia artificial es cualquier cosa que no haya sido hecha aún. La verdad es que la inteligencia artificial como campo es un campo bien dinámico, como lo comenté antes, es un campo multidisciplinario, pero que está en constante evolución, en constante avance, y lo más probable es que aspectos que consideramos inteligencia artificial hoy día no lo sean dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 20 años. ¿Está bien? He tenido conversaciones muy interesantes con personas que trabajaron en desarrollos de inteligencia artificial hace 20 años y la verdad es que los temas en los que trabajaron hoy día son considerados triviales, ¿ya? Por ejemplo, el desarrollar microchips para que las máquinas de lavado puedan funcionar en base a programas. Eso es algo completamente trivial, a lo que ya estamos más que acostumbrados y que probablemente no consideraremos inteligencia artificial, pero en su momento lo fue. El concepto, la verdad es que nace hace mucho, mucho tiempo, en el año 1956, en una conferencia en Estados Unidos, en este momento estuvo más centrada en crear lineamientos conceptuales que dirigieran el desarrollo y la construcción de estos sistemas que emulen, digamos, estos aspectos de inteligencia y aprendizaje. ¿Está bien? Eh, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es dinámica, un concepto, como les dije, dinámico y que se ha ido adaptando a todos los cambios tecnológicos. En general, actualmente, si sacáramos una foto de lo que actualmente se considera inteligencia artificial, se refiere principalmente a sistemas informáticos que pueden detectar su entorno, pensar y aprender y luego actuar como resultado de todos esos procesos anteriores, ¿ya? Siempre en relación con su entorno. Por ejemplo, un ejemplo clásico, el que probablemente ya todos hayamos visto en algún momento, es el ejemplo de los vehículos autónomos, que son vehículos que son capaces de conducirse a sí mismos. Y esto lo hacen efectivamente con un set muy avanzado de cámaras que está todo el tiempo detectando lo que pasa en su entorno. Y en base a lo que pasa en su entorno son capaces de tomar decisiones que finalmente les permiten tomar acción, ¿ya? Por ejemplo, el detenerse ante una luz roja, el detenerse ante la presencia de un ciclista, el acelerar cuando tienen el campo libre, entre otros. Ahora, si bien esta visión de la inteligencia artificial es bien, bien llamativa y va quizás más en esta línea distópica futurista de la inteligencia artificial, la verdad es que yo creo que la inteligencia artificial debe ser considerada en un sentido bastante más amplio, porque, por ejemplo, hay desarrollos en inteligencia artificial que pueden tener un tremendo impacto en nuestra sociedad y que quizás no son tan llamativos como los sistemas de conducción autónoma, digamos, para la población en general, pero que sí pueden ser muy, muy útiles y de alto impacto en contextos más específicos. Por ejemplo, sistemas que permitan ayudar a la labor médica o
sistemas de inteligencia artificial que nosotros ocupamos todos los días, por ejemplo, Waze o Google Maps o los sistemas de reconocimiento de voz de Google, etcétera, todos están de una u otra forma construidos sobre herramientas que buscan emular alguna característica humana y por lo tanto podrían ser considerados sistemas de inteligencia artificial. Ya en ese sentido hay procesos de automatización, de tareas repetitivas, de apoyo a tareas complejas que también pueden ser construidos con herramientas matemático-informáticas, digamos, que pueden ser consideradas inteligencia artificial. En ese sentido, como les comentaba, la verdad es que los desarrollos de inteligencia artificial por ahora han podido centrarse principalmente en lo que vamos a llamar inteligencia artificial débil, que es la capacidad de resolver tareas específicas, de resolver problemas específicos. Por ejemplo, el sistema de reconocimiento de voz de Google es muy bueno para reconocer voz, pero no me sirve, por ejemplo, para conducir mi auto, no me sirve para saber si predecir, por ejemplo, el clima, predecir el precio de la benzina, etc. También cumple una tarea muy, muy específica que es la de reconocer la voz. Entonces, en esa línea, el desafío principal que tiene la inteligencia artificial muy a largo plazo es el de construir una inteligencia artificial que no sea débil, que sea una inteligencia artificial general, que sea capaz de resolver un abanico amplio de problemas que sean distintos y en ese sentido emular mejor a la inteligencia humana, porque la inteligencia humana no se centra solamente en poder resolver una tarea, nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos y de entender y resolver tareas, varias tareas que son de distinta naturaleza, ¿ya? Y esto creo que es súper importante porque se plantea de nuevo frecuentemente este futuro distópico. Yo creo que, y no soy solo yo, muchos de los investigadores que trabajan en estar en el mundo creen que todavía nos faltan décadas para poder llegar a generar inteligencias artificiales que sean generales. ¿Está bien? Yo podría, yo creo, definir la inteligencia artificial, esta inteligencia artificial más amplia, esta inteligencia artificial que considera distintos niveles de tarea, digamos en cuatro categorías. Hay más o podrían definirse más, pero definamos cuatro. Estas están definidas principalmente de si un humano participa en la interacción o no, y de si los sistemas son específicos o tienen la capacidad también de adaptarse. Por ejemplo, si es que tenemos humanos que participan en el loop en base a sistemas específicos, tenemos una categoría que podríamos identificar como inteligencia artificial asistida, en la que las herramientas de inteligencia artificial ayudan a los seres humanos a tomar mejores decisiones o a tomar acciones, pero que no aprenden de esa interacción. Por ejemplo, es muy probable que todos los días en la mañana o en la noche uno vea el pronóstico del tiempo para el día siguiente o para el día en curso y decida si es pertinente o no tomar y sacar un paraguas dependiendo de lo que esa herramienta, ese sistema de inteligencia artificial o a la información, digamos, provista por ese sistema de inteligencia artificial. Eh, Ahora, el sistema no aprende de esa interacción, no sabe si finalmente yo llevé o no llevé paraguas. Quizás yo saqué el paraguas y ese día hubo sol y yo vuelvo enojadísimo a la casa porque no llovió y anduve más cargado, ¿cierto? Pero la inteligencia artificial no aprende de eso, aprende en base a los datos. Eventualmente aprenderá que no llovió cuando le lleguen los datos, digamos, de clima, climatológicos de ese día, pero no aprende del resultado de la interacción con el humano. ¿Está bien? Por otro lado, la inteligencia artificial aumentada son sistemas de inteligencia artificial que aumentan nuestra capacidad de tomar decisiones, pero además van aprendiendo de esas interacciones, por ejemplo, o del medio ambiente. Por ejemplo, yo podría tener un sistema de inteligencia artificial que apoye la labor médica, pero que también sea capaz, en caso de equivocarse, de aprender de la retroalimentación dada por un médico especialista respecto al examen que se está analizando. Por otro lado, hay otros sistemas de inteligencia artificial en donde no hay humanos que participan en la tarea, pero que son sistemas específicos. Por ejemplo, sistemas que permiten la automatización de tareas que son rutinarias y repetitivas, en donde no necesariamente vamos a hacer las cosas de una manera nueva, pero sí las vamos a automatizar de modo de realizarlas de manera eficiente y repetitiva en el tiempo. Por ejemplo, un ejemplo puede ser eh, un sistema de monitorización de pacientes en el hospital, donde la máquina está constantemente midiendo señales
biológicas, digamos, en el paciente, y esa tarea repetitiva de medición la puede realizar sin ninguna interacción humana y gatillar alarmas, por ejemplo, en caso de que haya algún parámetro alterado. ¿Ya? Y por último, inteligencias artificiales autónomas que son de alguna manera capaces de adaptarse a diferentes situaciones y actuar de manera autónoma sin necesariamente tener interacción humana. Ya vimos el ejemplo de los autos autónomos que eran capaces de conducirse solos, pero también hay otros ejemplos, por ejemplo, juegos de tablero con inteligencia artificial que aprendiendo por su cuenta, jugando simplemente contra sí mismas, son capaces de aprender y finalmente vencer incluso a jugadores humanos. En el caso particular de AlphaZero, sin haber visto ni partidas jugadas por humanos anteriormente, ni tampoco haberse entrenado jugando con un humano. ¿Sí? Simplemente jugando contra sí mismas aprenden a jugar a un nivel muy experto. Tres conceptos que son distintos, pero que usualmente están relacionados, sobre todo por la forma en la que se han desarrollado los sistemas de inteligencia artificial este último tiempo, son los conceptos de Deep Learning, Machine Learning e inteligencia artificial. La inteligencia artificial es este paraguas más amplio, es en realidad cualquier técnica que permita a las máquinas emular la inteligencia humana, por muy simple que parezca o por muy simple que sea, puede ser considerada inteligencia artificial. En ese sentido también hay otros aspectos relacionados con aspectos biológicos, con aspectos más, bueno, de distintas áreas, como dije antes, es una multidisciplina. El Machine Learning es una subrama de la inteligencia artificial que usa herramientas principalmente matemático-estadísticas que permiten a las máquinas mejorar su performance en tareas en base a la experiencia, en base principalmente al experimentar la tarea, al ejecutar la tarea y a ir viendo los resultados de esa ejecución, por ejemplo. O en base a ejemplos que ya existan, que hayan sido supervisados, etiquetados, revisados por algún especialista. Y por otro lado, el Deep Learning, que es una subrama del Machine Learning que ocupa modelos de redes neuronales, que son quizás una de las herramientas más en boga actualmente para la implementación de sistemas de inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Cómo aprenden las máquinas? Esto es bien interesante. Las máquinas aprenden actualmente principalmente de tres formas o de una mezcla de estas tres formas. La primera es la que llamamos aprendizaje no supervisado, en donde principalmente la máquina tiene que descubrir por sí misma patrones interesantes en un conjunto de datos y a partir de esos patrones el identificar clases que puedan ser interesantes y le permitan retroalimentar un proceso sucesivo. Por ejemplo, luego les voy a mostrar un ejemplo, pero algunos ejemplos de estos son algún tipo de extracción de características, generación de clústeres, visualización de datos de alta dimensión, etc. Por otro lado, está lo que vamos a llamar aprendizaje supervisado, que es una de las maneras más clásicas de hacer Machine Learning, hacer Deep Learning y por lo tanto construir sistemas de inteligencia artificial, que es en base principalmente a ejemplos ya etiquetados. Entonces, por ejemplo, tenemos imágenes de distintos tipos de animales, o tenemos imágenes de distintos tipos de vehículos, o tenemos audios para los cuales ya escribimos la transcripción, etcétera. Tenemos, bueno, lo que dijimos, predicción de tiempo, por ejemplo, de clima, entonces ya sabemos el clima, la temperatura, por ejemplo, en distintas estaciones de monitoreo posicionadas alrededor del mundo, y eso, a partir de esos datos es que podemos construir estos modelos. Y por último, el aprendizaje por refuerzo, que es un aprendizaje que ocurre cuando, o podría ocurrir eventualmente cuando no necesariamente tenemos ejemplos etiquetados, podríamos tenerlos, pero la principal retroalimentación que tiene nuestro agente proviene del entorno, proviene de los resultados que obtiene con la experiencia al tomar decisiones basado en su nivel actual de aprendizaje. Y esa retroalimentación que va obteniendo del entorno es la que le permite ir actualizando su aprendizaje y aprender, ¿ya? Podemos pensar, por ejemplo, cómo aprenden los niños. Los niños cuando son bebés, ¿cierto? Empiezan a moverse, son bastante torpes, pero en la medida que van entendiendo que cierto tipo de movimientos les permiten lograr lo que ellos quieren, entonces es que van aprendiendo patrones de movimiento que les son útiles. ¿Está bien? Algunos ejemplos súper interesantes de aprendizaje no supervisado, por ejemplo,
Uno es la detección de software malicioso. En algún momento esto significó un quiebre importantísimo para las empresas de antivirus que lograron mejorar tremendamente su capacidad de detectar software malicioso, y lo podemos imaginar en términos muy simples de la siguiente forma. Es muy difícil que yo sepa cómo está escrito un software malicioso. Si yo tengo un software que se va a ejecutar en mi computador, no necesariamente todos los software maliciosos tienen exactamente la misma estructura. Es muy difícil él leyendo el código fuente o leyendo la información que yo tengo del programa, el saber si es que va a ser malicioso o no, buscando, por ejemplo, algunos patrones específicos que yo conozca, ¿ya? El punto, sí, es que de alguna manera muchos de los software maliciosos buscan el cumplir labores específicas. El carácter de malicioso es, por ejemplo, porque van a buscar robar información del computador y enviarla a otro lugar, o van a buscar afectar a ciertos procesos. En ese sentido, y dado que estos software maliciosos tienen que estar escritos en algún lenguaje, es natural pensar que si bien los códigos no son comparables y no van a ser iguales, tienen que tener algún grado de estructura similar o ocupar algunas funciones similares. Tienen que tener algo en su funcionamiento interno, en su definición interna, en su código interno, que pueda parecerse, digamos, de un programa a otro. Y esto principalmente también motivado porque hay algunos agentes, digamos, produciendo continuamente software malicioso en el mundo. Son comunidades, digamos, que interactúan y por lo tanto, de una u otra forma hay un traspaso de información y de la forma de escribir los códigos que es transversal, ¿ya? Entonces, aun cuando yo no sepa lo que voy a buscar, si yo miro todos los software maliciosos que ya conozco que son maliciosos y analizo sus códigos, la verdad es que se encuentran patrones comunes y esos patrones comunes actualmente permiten identificar software malicioso. ¿Está bien? Un segundo ejemplo de aprendizaje, esta vez supervisado, es el que ocurre cuando yo tengo imágenes, por ejemplo, imágenes de animales, para las cuales ya conozco la etiqueta, yo sé cuáles son, por ejemplo, en este caso de perros y gatos, y soy capaz de construir una herramienta que reciba una imagen ahora no etiquetada y sea capaz de decirme de qué se trata. ¿Ya? Eso es un ejemplo de aprendizaje supervisado, así hay muchos más. Pero lo importante aquí es que siempre tenemos el ejemplo, la instancia, digamos, que queremos evaluar, y tenemos por otro lado la etiqueta que queremos obtener. Por supuesto que el etiquetaje original de las imágenes tiene que ser de buena calidad. Si yo me equivoco y etiqueto perros como gatos, entonces mi sistema va a aprender en base a información errónea. Eso también puede pasar, y esas etiquetas originales en general tienen que ser de muy, muy buena calidad, lo que constituye una limitante para estos sistemas, ¿ya? Y aprendizaje reforzado, bueno, aquí tenemos sistemas de inteligencia artificial que no necesariamente tienen conocimiento previo, tienen la posibilidad de hacer alguna acción, de ejecutar algún set de acciones, pero aprenden y se retroalimentan de su interacción con el entorno. Por ejemplo, estos brazos mecánicos que están aquí, ¿cierto? Robóticos, no tenían información respecto a cómo abrir la puerta, simplemente tenían la mano sobre la perilla y eran capaces de ejecutar todo el set de acciones que el brazo puede ejecutar. Lo que sí recibían una recompensa, una retroalimentación positiva, digamos, una señal de éxito, cuando eran capaces de abrir la puerta. ¿Ya? Entonces, habrán tratado de tirarla, habrán tratado de hacer un montón de movimientos previo a que la puerta se abra, pero una vez que prueba el movimiento correcto, la puerta se abre y el robot aprende, entiende que el movimiento para abrir la puerta, que le envía finalmente esta recompensa positiva, es el que terminó abriéndola. Algo súper interesante es que como estos son sistemas robóticos y sistemas informáticos, podrían eventualmente tener la capacidad de transmitir ese conocimiento de una máquina a otra. Fíjense que en esta representación particular, en este video, ocurre que cuando el primer robot abre la primera puerta, el resto de los robots es capaz de abrir su puerta también, ¿ya? Así que hay un traspaso de conocimiento desde un robot a otro una vez que uno logra cumplir la tarea. Eso es algo muy interesante, ¿ya? Bien, entonces para contarle un poquito cómo llevar esto a un contexto aterrizado y contarle un poquito de alguna de las cosas que se pueden hacer y que hemos estado haciendo el último tiempo. Un caso muy, muy interesante en el cual hay ejemplos etiquetados por especialistas de primer nivel es el ejemplo de exámenes médicos, en particular el caso de radiografías de tórax. ¿Cómo es el proceso? En general yo tengo síntomas, puedo tener algún síntoma respiratorio,
y visito a mi médico. Mi médico va a tomar una decisión, va a hacer quizás asignarme algún diagnóstico, darme alguna receta para tomar algunos medicamentos, pero pasa que muchas veces el médico en una consulta no tiene suficiente información como para tomar esa decisión y necesita un poquito más de información en el caso, por ejemplo, de problemas respiratorios y otros, un examen que se solicita habitualmente posterior a una visita al médico a través de una orden de examen, ¿cierto? Es la radiografía de tórax. Entonces el médico emite esta orden, nosotros vamos a algún centro radiológico, nos tomamos el examen, un médico especialista, por supuesto, es el encargado de tomar el examen o de supervisar la toma del examen, y luego les habrá pasado, ¿cierto? La radiografía viene con un pequeño informe, es una hojita que detalla todas las cosas importantes que se encontraron en ese examen y esta información nosotros la llevamos a nuestro médico tratante la ve y en base a la información que ve ahí, ¿cierto? Es que tiene la posibilidad de tomar una decisión diagnóstica. Algo importante acá es que los médicos son muy, muy buenos para hacer esto. Tienen muchísimo tiempo de entrenamiento y son capaces de ver en una imagen un montón de condiciones distintas. Y por lo tanto, este examen provee de mucha información a los médicos, ¿ya? En el caso que falta. Ahora, dado que son capaces de ver muchas cosas en el examen y por otro lado que este examen al ser una imagen es un tipo de examen complejo, muchas veces ocurre que si bien existen directrices como para poder revisar la imagen, para evaluar la imagen, esto es difícilmente sistematizable. Es difícil entrenar un sistema informático para que entienda cómo evaluar una radiografía de tórax en el amplio espectro de posibles condiciones anómalas que podría presentar, simplemente diciéndole cómo hacerlo, en base a reglas. Esto es muy, 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 muy difícil, de nuevo, dada la amplia gama de condiciones que se podrían presentar. ¿Está bien? Bueno, esto es más difícil todavía en el contexto actual. Estamos globalmente y en el terreno nacional enfrentando un desafío muy difícil, una pandemia, y es una pandemia que aparece en un contexto en el que no teníamos mucha información, digamos, aparece sin mucho previo aviso, y por lo tanto la comunidad médica ha tenido que ir aprendiendo en el camino el cómo detectarla. Por supuesto, ahí la universidad, por ejemplo, ha cumplido un rol preponderante con el laboratorio que permite procesar las muestras de PCR, que es el examen más común, y ahora con una nueva iniciativa. Pero de todas maneras, hemos tenido que ir aprendiendo, hemos tenido que ir aprendiendo. Entonces ya no se trata solo de sistematizar el conocimiento de los médicos para poder enseñarle a una máquina a aprender y detectar todas estas condiciones especiales, sino que se trata además de aprender algo nuevo, algo que probablemente no le podríamos enseñar tampoco en base a reglas, porque esas reglas no necesariamente existen. ¿Ya? Por ejemplo, aquí a la derecha, ¿cuál de estas tres radiografías de tórax tiene COVID-19? La verdad es que no lo sabemos. Y ese es un problema grande, interesante, y donde la inteligencia artificial puede y pudo, digamos, porque esto está funcionando, pudo ser un aporte a la comunidad médica. ¿Ya cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Este es un caso súper, súper potente para mí de aprendizaje supervisado. Si bien en el COVID-19 nosotros no teníamos mucho conocimiento de lo que estaba pasando, sí teníamos alrededor del mundo, en algunos países, ¿cierto? La pandemia llegó antes, teníamos pacientes que sí habían presentado síntomas de COVID, que estaban infectados con la enfermedad. Entonces, estos pacientes se les había tomado un arsenal de exámenes médicos, en particular entre ellos se les habían tomado radiografías de tórax. ¿Está bien? Entonces, con apoyo de la comunidad médica, ¿cierto? Uno podría tomar estos exámenes, por ejemplo, las tres imágenes que les mostré antes, y etiquetarlas. ¿Está bien? Esta investigación fue bien bonita. Mi mamá es médico broncopulmonar y ella me ayudó con el etiquetaje de las imágenes. Y, por ejemplo, la primera es una radiografía principalmente normal. La segunda es una radiografía que tiene presencia de COVID-19. Digamos, insisto, muchos pacientes ya habían padecido la enfermedad y se le habían tomado exámenes médicos. Por lo tanto, yo sé que ese examen médico corresponde a alguien que tiene COVID-19. No necesito que alguien etiquete, digamos, esa imagen en base a su experiencia. Y por último, una imagen de neumonía.
¿Ya? ¿Por qué neumonía? Porque resulta ser que las neumonias tienen un comportamiento bastante parecido al del COVID-19 en apariencia. Uno se da cuenta de esto cuando ya revisa muchísimas imágenes y por lo tanto queremos que el modelo además entienda que la neumonía y el COVID-19 son cosas distintas. ¿Está bien? Ahora, el problema es que lo que podamos hacer con una persona, con un médico etiquetando imágenes, o con los datos de un centro asistencial es muy limitado, en general está muy sesgado. Ahora, ¿qué pasaría si le pedimos esto al mundo? ¿Qué pasaría si extendemos esta idea de etiquetar imágenes a una gran escala, pero ahora a escala global? Entonces creamos relaciones de colaboración, llamamos a una comunidad internacional importante, nos juntamos con un grupo de especialistas de inteligencia artificial, con grupos de médicos, con comunidades bien activas a lo largo del mundo, y nos lanzamos todos en esta búsqueda, digamos, por encontrar conjuntos de datos y poder etiquetar de calidad conjuntos de datos de radiografías que nos permitan etiquetar un modelo, o sea, entrenar, perdón, un modelo que sea capaz de detectar COVID-19. Bueno, resulta ser que este esfuerzo internacional llevó a tener más de 250.000 radiografías etiquetadas con distintas condiciones y más de 15.000 radiografías correspondientes a pacientes con COVID, pero además, mucho más interesante, con distintos niveles de avance de la enfermedad. Por lo tanto, no solo teníamos pacientes en donde el COVID-19 era evidente, esto se presenta, ¿cierto?, como esta especie de neumonía multifocal, es como si el paciente tuviera neumonía en los dos pulmones, pero sino que también en estados muy, 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 muy iniciales de avance, donde es muy, muy difícil ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? Aquí viene lo interesante, entonces estas imágenes ahora alimentan una red neuronal, no es exactamente la arquitectura que está dibujada aquí, pero es una arquitectura similar, lo que vamos a llamar red neuronal convolucional, y estas redes neuronales convolucionales son ahora capaces de aprender a partir de todos estos ejemplos etiquetados y finalmente, una vez terminado su aprendizaje, son capaces de recibir actualmente imágenes nuevas que estemos tomando, digamos, a los pacientes y decirme si estas imágenes corresponden a pacientes COVID-19 negativos o positivos. ¿Está bien? Entonces, esto es muy, muy, muy interesante. Primero, hay un esfuerzo multidisciplinario importante que hace que el etiquetaje de estos registros, que es el insumo fundamental, sea posible. Posteriormente, además, la activación de una comunidad internacional que de manera muy generosa fue compartiendo todo el conocimiento que se fue generando en la medida que estábamos desarrollando estos sistemas. Cada vez que alguien lograba algo, lo compartía con el resto, eso fue súper, súper interesante. Y esto permite finalmente tener una herramienta que, por ejemplo, extiende la capacidad diagnóstica del COVID-19 en situaciones en donde la capacidad para tomar exámenes PCR es limitada. ¿Ya? Lo interesante es que este modelo logra una precisión sobre el 92% y subiendo, digamos, en las últimas iteraciones y mejoras. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que les quería contar hoy día. Extiendo la invitación a que se sumen a los posgrados interesantes que tiene la universidad en las distintas facultades, en particular en las facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas y, por qué no, en el departamento de Estadística. Les dejo mi contacto. En caso que alguien tenga alguna duda, quiera profundizar más en alguno de estos temas, puede contactarme sin ningún problema a mi correo, snicklichek@udec.cl, y yo feliz de compartirles la información, contarles un poquito más de lo que ha sido el trabajo que hemos estado desarrollando. ¿Ya? Eso. Que estén muy bien. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Que estén muy bien.